hay tres temas acá que también me gustaría complementar y teniendo en cuenta el asunto de si fue mala o falsa independencia. En un libro que yo escribí en el 2019 sostengo las dos tesis, o sea que fue mala y falsa. Digamos que sí hubo una independencia de España, o sea, no se puede negar que la corona española perdió dominio sobre estas tierras, o sea, sería un absurdo negar que hubo una independencia, pero cuando usted deja de depender de un imperio y empieza a depender de otro imperio, eso no es una independencia. Es como cuando usted cambia de pareja. Es que yo tengo una pareja que me mete puñaladas y que peleamos todos los días, entonces me separé, me independicé de esta pareja, pero me conseguí otra que me da tiros. Entonces, no, usted no se independizó, usted cambió de alguien hegemónico por otro, o sea, ni siquiera hegemónico, por alguien brutal. O sea, su expareja le daba puñaladas y su nueva pareja le da tiros, le da bala. Entonces, me independicé que porque esta es mi libertadora, porque me salvó de la otra que me da puñaladas, pero esta me da tiros. Entonces, en ese libro yo sostengo que es las dos cosas, es una falsa independencia y es una mala independencia, porque Simón Bolívar quería montar una dictadura peor que la corona española. De milagro no dijo que lo tenían que llamar Simón I y que su descendencia tenía que ser Simón II, Simón III. Bolívar quería montar una monarquía nueva, sino que el Congreso no lo dejó. Y como el Congreso no lo dejó, Simón Bolívar ordenó cerrar el Congreso, como dictador que era. Bolívar fue tan dictador que hasta el periódico El Colombiano, que ustedes saben que es conservador, tiene un capítulo en un libro que yo tengo de los 200 años de la era republicana que dice Bolívar dictador. O sea, si hasta el periódico El Colombiano reconoce que Bolívar fue dictador, en efecto, Bolívar fue dictador. Hay otro libro por ahí, los 5 años que le sobraron a Bolívar, porque Bolívar hizo tantas cagadas en sus últimos años de vida que hasta salió un libro con ese título. Marx también hablaba muy mal de Bolívar, pero también es porque tenía esas referencias que salían de acá, y claramente hay una historiografía santandereana que no quiere a Bolívar, así como hay una historiografía bolivariana que no quiere a Santander. Pero Santander no fue tan dictador como Bolívar. Santander hizo más por el país que Bolívar. Santander fue el fundador de la educación estatal, con todo y los peros que tenga. Santander sí cometió un error, que mandó a fusilar a unos señores que lo querían matar. Fueron unos 13 señores, pero las operaciones más sangrientas las ordenó Simón Bolívar, no Santander. Y también hay que decir algo más. La burguesía es una clase dominante muy inteligente, porque la burguesía te dice ciudadano, incluso así sea un esclavo que trabaje 16 horas, que recordemos que no se abolió la esclavitud, se dio libertad de vientres, pero eso no es abolir la esclavitud, y tuvimos que mamarnos una guerra civil como la de 1851 para medio hablar de abolición de la esclavitud, y había esclavos que estaban peleando a favor de la esclavitud, porque creían que si se acababa la esclavitud se quedaban sin trabajo y se morían de hambre. Entonces decían, yo prefiero ser esclavo pero tener comida a ser libre y morir de hambre. La Iglesia Católica también peleó a favor de la esclavitud en esa guerra civil, cuando el presidente era el liberal José Hilario López en 1851. Entonces hay una pregunta clave que también quiero conectarla con el aporte del compañero Cristian: ¿independencia para quién? Entonces yo la cambiaría por independencia para quiénes. Sí hubo independencia, pero para la burguesía. La burguesía fue la que logró la independencia. Compañero, ¿qué dice usted? No, y que realmente fue falsa, porque precisamente dejamos de depender de España para depender de la economía británica. Entonces el concepto de falsa independencia sí aplica porque no nos independizamos. O sea, nuestra economía dependía de Gran Bretaña.
Entonces, por ese lado, sí creo que es falsa independencia del país. A ver, y la burguesía sí logró privilegios, el privilegio de tener el poder político, porque la burguesía solamente tenía el poder económico y cierto poder social, pero tanto la Revolución Francesa como las revoluciones independentistas le dan a la burguesía el poder político. Entonces ya no es el rey, sino que es el presidente Bolívar, el presidente Santander, el presidente José Hilario López, ya la burguesía. Y cuando digo burguesía es porque usted, para ser ciudadano, tenía que ser mayor de 21 años, ganar un dineral, ser hombre. Entonces es una cosa que se llama una nueva élite, porque si usted era mujer, indígena, afrodescendiente, menor de edad, bueno, todavía, iletrada, o por ejemplo, si no tenía raíces nobles, había muchos factores que incidían para que una persona no tuviera la ciudadanía. Y acá quiero conectar con el otro aporte del compañero Cristian, que me parece muy interesante. Lo de Rojas Pinilla fue una dicta blanda, así lo llaman en la historiografía, porque si bien él se montó por la fuerza, derrocando a Roberto Urdaneta, que era el encargado de Laureano Gómez Castro, que ese sí era un dictador, fue un dictador que se montó con votos, pero compitiendo contra él mismo, porque el Partido Liberal no quiso presentar candidato tras el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán. Rojas Pinilla hizo cosas buenas para haberse montado por la fuerza. Su hija María Eugenia Rojas fue muy influyente para el voto femenino. Trajo la televisión, creó el SENA y tuvo un gobierno legítimo por parte del pueblo. Hasta la Iglesia Católica al principio la apoyaba. Pero Gustavo Rojas Pinilla cometió dos errores que le costaron el puesto. El primero fue que en una plaza de toros unos individuos se burlaron de su hija María Eugenia y él los mandó matar. Y después hubo unas protestas estudiantiles y obreras y mandó a reprimir, y en esas represiones mataron a varios, incluso Luis Carlos Galán, que luego sería candidato a la presidencia, asesinado. Luis Carlos Galán participó en esas revueltas contra Gustavo Rojas Pinilla, pero él sufrió mucho después de 1957 porque perdió sus derechos políticos, incluso estuvo una época privado de su libertad, que en esos días del 2020, cuando le dieron casa por cárcel a Álvaro Uribe, decían, desde la época de Gustavo Rojas Pinilla no se veía un expresidente encerrado. Entonces él no solamente estuvo encerrado, sino que perdió sus derechos políticos. Y cuando Rojas Pinilla recupera sus derechos políticos, se vuelve populista y empieza a aglutinar a gente que deteste el Frente Nacional. Por eso también se le pega a gente de izquierda. La NAPO se empieza a llenar de gente de izquierda. Y cuando el tipo va ganando con todas las de la ley, resulta que en el último reporte, en el escrutinio, dicen que no, que perdió, cuando matemáticamente era imposible que él perdiera. Entonces se roban la presidencia. El Frente Nacional, en cabeza de Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana, le roba la presidencia, y fue tanto el descontento que nace el movimiento 19 de abril, que años después ya se conoce como la guerrilla del M-19, en la que sabemos que fue militante el actual presidente de Colombia. Pero esa guerrilla no nació por el socialismo internacional, esa guerrilla nació porque había un conjunto de la ciudadanía que estaba cansada de masacres, de genocidios, de robos, y por eso esta guerrilla era muy diferente a todas las demás. Era una guerrilla con un comportamiento muy robinhoodesco, atracaba supermercados y se iba a barrios pobres y a pueblos pobres a repartir comida. Por eso la guerrilla que electoralmente llegó más lejos fue el M-19, cuando se convirtió en la Alianza Democrática M-19. Navarro Wolf sacó más de 700.000 votos en 1990. Timochenko ni siquiera en esta época sacaría esos votos, porque las FARC, aparte de ser una guerrilla más carnicera,
es una guerrilla que no era tan querida y que tenía muchos más medios en contra que el M-19. Por eso hoy día la política colombiana está llena de gente que perteneció al M-19. El Centro Democrático está lleno de exmilitantes del M-19, no solamente el pacto histórico. Y es porque esta guerrilla logró conectar con una buena parte de la población. Entonces, volviendo al tema, y ya para rematarlo de Rojas Pinilla, es muy chistoso que alguien que se montó por la fuerza no gobernó tan mal como otros que se montaron con votos, como Miguel Abadía Méndez, como Guillermo León Valencia, como Turbay Ayala, como Álvaro Uribe Vélez. O sea que algunos que se montaron con votos fueron más dictadores que Rojas Pinilla, y que paradójicamente cuando ganó legalmente le robaron, y a partir de ese robo nace una guerrilla, y esa guerrilla es una pieza fundamental para hacer la actual Carta Magna, la de 1991. Y de esa guerrilla nace una generación que ya busca hacer política por vías democráticas, por vías pacíficas, y el producto de ese proceso de paz que inició Virgilio Barco con el M-19, en el que asesinan a un aspirante a la presidencia como Carlos Pizarro León Gómez, el que Petro sea presidente en este momento de Colombia es el resultado final de un proceso de paz que se hizo con una guerrilla que era bolivariana y nacionalista. Y acá quiero conectar con lo que dice el compañero sobre la falsa independencia. La independencia, como muy bien lo dice Cristian también, es una lucha por las libertades, y se ganaron unas libertades pero se perdieron otras, y precisamente eso es lo que llamo yo una falsa independencia, porque en este momento el gobierno colombiano está maniatado por Estados Unidos. Así tengamos un gobierno progresista, hay cosas que el gobierno de Petro no puede cambiar. Por ejemplo, Colombia, socia mayor de la OTAN, Petro no puede cambiar eso. Y Colombia no puede darse el lujo de pelear con Estados Unidos. Israel tampoco puede darse el lujo de pelear con Estados Unidos. Desde la pérdida de Panamá, Estados Unidos nos ha demostrado desde todas las formas habidas y por haber que no somos independientes, porque Estados Unidos controla a sus patios traseros con este dedo pequeño. Les voy a poner solamente 5 ejemplos rápidos, ya para mostrarles estos libros y para que me comenten qué más tienen por decir y para que vayamos redondeando. 1. La pérdida de Panamá fue algo duro para nuestro país, porque miren, veníamos de 8 guerras civiles en la era republicana, en la guerra de los supremos por fanatismo religioso y por fanatismo regionalista, la guerra del 51 por las reformas liberales, sobre todo por la abolición de la esclavitud, la guerra entre el 60 y el 62 por el fanatismo religioso también, por la riqueza y por las peleas entre los dos partidos tradicionales nacientes, la guerra de las escuelas por si educación laica o católica en contra de la reforma de Salgar aplicada en el gobierno de Aquileo Parra, la guerra de la regeneración entre centralismo federalismo y también entre liberales conservadores, y de nuevo para instaurar la Edad Media en Colombia. En 1886 volvimos a la Edad Media, pena de muerte, ejército fortalecido, no hay libertad de prensa. Rafael Núñez montó una dictadura que la heredó Miguel Antonio Caro, una dictadura conservadora liderada por un ex liberal como Rafael Núñez, que murió en el poder como todo buen dictador. Después la guerra para tumbar al títere de Núñez, que era Miguel Antonio Caro, una guerra muy corta pero que también sumó, y la guerra más aterradora que hemos tenido en nuestra historia, la guerra de los 1000 días, una guerra que duró 1040 días, una guerra en donde se mataban todos contra todos, hasta un presidente fue derrocado por otros conservadores. Un conservador histórico como Marroquín derroca a un conservador nacionalista como San Clemente, que tenía 86 años, donde Rodolfo Hernández gane hubiera sido otro San Clemente, alguien que ya tenía cierta edad considerable como para ser presidente.
Y la guerra de los 1000 días deja el país en quiebra, la autoestima por el piso, y llega Marroquín a sacar pecho, a decir que él quiere recuperar a Panamá, y Estados Unidos le dice, bueno, si quieres recuperar a Panamá tienes que irte a guerra conmigo. Y ya después, con el Tratado Thomson-Urrutia, Estados Unidos le termina enviando 25 millones de dólares a Colombia como indemnización por la pérdida de Panamá. Entonces dijeron, ay, los gringos tan bonitos, tan bonitos. El canal de Panamá, desde 1916, empezó a producir $1 millón anuales, es decir, que en 1941 ya se había librado esa plática. Segundo, mantuvieron su monopolio y lo incrementaron. Standard Oil Company, monopolio del petróleo, y United Fruit Company, monopolio del banano. Y a partir de ahí, la masacre de las bananeras, luego con el Código Urdaneta se quedan con el subsuelo, y ya para rematar, los Estados Unidos terminan imponiendo el Plan Colombia, las bases militares, y hasta la fecha socio mayor de la OTAN, que significa patio trasero mayor de la OTAN. Eso significa, si lo traducimos pragmáticamente. Entonces esa es nuestra historia, una historia de dominación. Y ya para terminar esta parte, para escuchar más comentarios, preguntas, intervenciones, intentos de asesinato, todo se recibe. Les tengo 4 libros para criticar, o sea, no para leer, para criticar, como diría Stanislao Zuleta. Este libro aporta datos muy interesantes de Jorge Orlando Melo, Historia Mínima de Colombia, pero en la lectura de este libro descubrí que hay una actitud muy tibia con ciertos hechos y hay una actitud negacionista de otros hechos. Entonces, acá por ejemplo se muestra muy poquito el tema de la Navidad Negra, prácticamente que ni se menciona la Navidad Negra. La masacre de los Astres tampoco se menciona, tampoco se menciona mucho el tema de la masacre de las bananeras, el tema de la Unión Patriótica, ni el tema de los falsos positivos. Y por el lado de Simón Bolívar, yo le abono al profesor Juan Guillermo Gómez que el hombre cita aquí a Sañudo, pero dice que Sañudo habla con odio y que hablar con odio le quita credibilidad, y yo difiero de eso. Puede que el odio sea un sentimiento y una emoción negativa, pero hablar con odio no quita verdad. Yo puedo decir Garavito hijo de tantas, pero supongamos que Garavito violó y asesinó a un ser querido, entonces que porque yo hablo con odio, entonces por eso pierdo credibilidad. No, es que en la academia nos han metido que no, que es que hay que hablar con amor. No, yo prefiero hablar con odio pero decir la verdad, hablar con amor y decir mentiras. Entonces acá no comparto la interpretación que hace el profesor Juan Guillermo Gómez de Sañudo. Y lo más patético de todo, el filósofo de Envigado escribe 2 libros sobre los 2 señores que aparecen juntos en el billete de $1, que ya lo vimos. Este libro es una apología, es volver a Simón Bolívar un dios, mi Simón Bolívar. Entonces acá él dice que Bolívar era un valiente, que ganó muchas batallas, y que Santander le tenía envidia y que por eso trató de matarlo, y que Santander era un traidor. Y este tipo es uno de los intelectuales más importantes de la historia de Colombia, el filósofo de Envigado, Fernando González. Pero de entrada, mi Simón Bolívar. Y acá le doy algo de razón a Juan Guillermo, o sea que es tan peligroso hablar con mucho amor como hablar con mucho odio. Y hace un libro que es todo lo contrario del de Bolívar, que se llama Santander. Este no se llama Mi Santander, y acá dice que Santander era cobarde, que Santander era mediocre militarmente, que Santander era mentiroso, manipulador, envidioso. Y esta fue la historia que se tragó la gente. La gente se tragó la idea de que es que hay un chico bueno y hay un chico malo. Pero lo más patético es ver que el que pintan como el chico bueno
fue el más genocida. Si analizamos, Santander solamente cometió dos grandes errores. Uno, fusilar a los que trataron de matarlo en esa época que él fue presidente, entre 1832 y 1837, y fusilar a los que capturó que estaban con Barreiro. Ese fue el gran error de Santander. Pero Bolívar tiene un memorial de agravios impresionante. Desde mucho antes de la independencia de España: masacre, genocidio en La Guaira, genocidio en Bogotá, genocidio contra los canarios, genocidio en Pasto. Es tanto el fanatismo que un historiador bolivariano me decía: no, es que el que cometió el genocidio en Pasto fue Sucre, es que Sucre se mandaba solo. Entonces Bolívar era un pelele. Es como cuando dicen: no, es que el culpable fue Juan Manuel Santos. Entonces, Juan Manuel Santos era un pelele de Uribe que no, bueno, terminó traicionando a Uribe, pero tanto Uribe como Santos tienen que ver con los falsos positivos, así como los líderes sociales que han matado en Venezuela también tienen que ver con Maduro y con Chávez. Ellos no se mandan solos. Ah, que son unas manzanas podridas. Bueno, está bien que haya unas manzanas podridas, pero es que cuando se habla de 6.000 manzanas podridas, de 5.000, de 500 para arriba, ya el tema asusta. Y Simón Bolívar fue un tipo que no solamente asesinó, sino que violó. Bueno, y que le haya robado tesoros a la iglesia. Le roba tesoros a la iglesia, pero luego termina convertido al catolicismo. Entonces, o sea, unas hipocresías impresionantes. Y ya ustedes verán cuando lean el libro de Sañudo. Pero el ejercicio es muy sencillo: leer a Sañudo y compararlo con lo que dice aquí Fernando González, lo que dice aquí Juan Guillermo Gómez y lo que dice aquí Jorge Orlando Melo. Usted compara esos libros y se da cuenta cómo estos maquillan y ocultan lo que no le conviene a la historia dominante. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Listo, les agradezco mucho pues, haber estado acá en este espacio, a los compañeros Camilo, Gonzalo, al compañero Cristian, que ya se fue, y tengo dos invitaciones finales para hacerles. La primera, a que siempre busquen todas las historias no contadas, porque así sean teorías conspirativas, algo de verdad pueden tener, y que desconfíen mucho de las historias oficiales, de las historias de grandes héroes, de las historias de los colegios. Desconfíen mucho cuando un historiador diga: este es un héroe, es un salvador. Y también desconfíen mucho cuando digan: ah, no, es que fue un genocida y ya. Uno también tiene que reconocer que esos tipos militarmente eran buenos, intelectualmente eran buenos, y que sí le ganaron una guerra a un imperio muy poderoso como el español. Uno también tiene que reconocer que ellos tuvieron cosas buenas, y quizás Juan Guillermo Gómez tiene algo de razón cuando dice que Sañudo habla con odio, pero es que es un odio que yo lo llamo de otra manera. Yo lo llamo como Antanas Mocus, indignación. Cuando uno habla de los falsos positivos, de la UP, de la masacre en las bananeras, de la masacre a los Astres, de la Navidad Negra en Pasto, uno habla con indignación, porque es increíble que la gente le diga héroe de la patria a presidentes que tuvieron que ver con estos genocidios. Es indignación, porque el odio es algo más radical. El odio es cuando uno es capaz de matar, cuando uno es capaz de destrozar a otra persona. Pero yo creo que hablar con un volumen alto de voz y de vez en cuando decirle genocida a alguien, eso no es odio, es indignación. Como diría el profesor y maestro Antanas Mocus, estoy totalmente de acuerdo con ese concepto. Y lo último que quiero decirles es invitarles a que conozcan el proyecto completo. Está en el canal de YouTube de la Universidad Nómada. Ya tenemos casi 1100 videos. En Facebook también tenemos videos. Entonces ustedes buscan en YouTube Universidad Nómada y ahí pueden encontrar en la lista de reproducción 5 cursos que les quiero recomendar: Historia de Colombia, Pensar la Historia, Pensamiento Crítico y Nuevas Tecnologías, Argumentación,
y Epistemologías del Sur. ¿Por qué les recomiendo estos 5 cursos? Pues tenemos 30 cursos, pero ¿por qué estos 5? Porque ahí es en donde más criticamos las historias oficiales. En Epistemologías del Sur criticamos el conocimiento blanco, eurocéntrico y burgués, y mostramos que hay conocimientos emergentes, hay conocimientos afros, indígenas y latinoamericanos. Hay 6 libros que les voy a regalar a todos los que me escriban a mi número de WhatsApp, que ahorita se los voy a dar. A todos los que me escriban ahí les voy a regalar 6 libros de la historia de Colombia contada desde los pueblos ancestrales, desde los pueblos afros e indígenas, y van a ver ustedes que esa historia es muy diferente a esta, e incluso a la misma historia de Sañudo, que es la historia pastusa, y se van a dar cuenta las grandes diferencias. Entonces les invito a que sigamos luchando por una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Un abrazo y gracias por la atención. Gracias.